Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de Fotógrafo No Fotógrafo. Hoy estamos reunidos y reunidas con un fotógrafo muy importante colombiano que lleva más de 30 años en el mundo de la fotografía, en la fotografía documental además, y él es Santiago Harker. Vamos a estar hablando con él de las exposiciones que ha hecho, de su trabajo que ha hecho a través de Colombia, de cómo ve a Colombia después de todo ese trabajo. Y también posiblemente algunas preguntas que tengan a través de este hangout que estamos haciendo, este primer hangout que estamos haciendo en Fotógrafo No Fotógrafo. Santiago, bienvenido a Fotógrafo No Fotógrafo. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias por hacerme la entrevista. Santiago, comencemos hablando de ese Santiago aviador, como dice ese vallenato. Le gustaba los aviones, le gustaba toda la ingeniería y se pasa al mundo de la fotografía, a viajar para hacer fotografía, no a viajar gracias a lo que hacía con los aviones. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se hace ese clic y por qué dejar los aviones y la ingeniería por la fotografía? Mira, yo de pequeño, digo de niño, pues yo tenía un tío que trabajaba para Panamérica. Realmente él estaba casado con la hermana de mi mamá. Él era gringo, pero él estaba aquí porque Pan American tenía acciones en Avianca, entonces él trabajaba pues para Pan American aquí. Y se conoció con mi tía y a mí me tocaba llevarlos al aeropuerto y recogerlos en el aeropuerto. Y siempre llegaban de unos sitios, no sé, Bangkok, Tailandia, eso, uno de pelado, eso le parecía pues como lo máximo. Y entonces yo desde pequeñito ya empecé como a pensar que a mí lo que me gustaba era el mundo de los aviones, de la aeronáutica, más que todo por mi tío. Y entonces yo era muy bueno de pelado en matemáticas y era también muy buen dibujante. Pero pues en esa época a uno le evaluaban era por las matemáticas, que perdiera dibujo a nadie le importaba, pero perder matemáticas sí era un crimen total. Entonces pues a mí me evaluaron así y entonces dije, no, pues yo lo que voy a estudiar es algo que tenga que ver con aeronáutica. Aquí no había nada, entonces dije, pues estudio ingeniería mecánica, me gradúo como ingeniero mecánico y luego me voy a hacer una maestría a algún país para meterme en el mundo de la aeronáutica, y así lo hice. ¿Y cuándo sucede ese clic? Porque además pues Santiago ejerce, ¿no? O sea, ejerció su profesión durante un tiempo antes de adentrarse al mundo de la fotografía. ¿Cuándo sucede ese cambio de decir, bueno, ya no voy a hacer más ingeniería, sino voy a hacer fotografía y me voy a dedicar a la fotografía? Sí, yo cuando llegué a Inglaterra, yo me había conseguido que me aceptaran en el College de Aeronáutica inglés, digamos, que en esa época se llamaba Cranfield Institute of Technology, con base aérea y todo. Yo había ido allá a estudiar una maestría en transporte aéreo, pero cuando llegué allá yo no llegué directamente a estudiar, yo llegué a levantar plata porque yo no tenía un peso. Yo había trabajado como ingeniero ya el primer año y con esa plática había ahorrado lo suficiente para pagar la matrícula en Inglaterra. En esa época no había subido Margaret Thatcher al poder, entonces todavía era barato, digamos, para un extranjero estudiar en Inglaterra. Y yo me acuerdo que yo pagué 1.000 libras esterlinas, que en esa época eran $2.000, por la matrícula del año completo. Era una maestría que uno sacaba en un año. Entonces yo llegué unos meses antes, unos 4 o 5 meses antes, y trabajé allá en todo lo que pudiera para levantar plata, porque yo no tenía pues para comer y vivir y todo eso. Y me di cuenta cuando entré ya a la universidad a estudiar, me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el viaje, la cultura, no el avión. Es que el mundo es como una vida de espejos, de alguna manera. Uno se siente atraído por algo cuando está muy joven y no se da cuenta exactamente qué es lo que lo atrae, y eso me pasó a mí. Y entonces
allá dije, no, pues yo, si eso es así, entonces más bien yo me paso a hacer una maestría en administración y ingeniería industrial que me permite pues trabajar para Avianca si quiero o para una aerolínea, pero me da más flexibilidad y como yo me estaba pagando todo, pues yo necesitaba flexibilidad para después conseguir trabajo. Entonces ahí tomé la decisión de que ya no me iba a dedicar a los aviones ni nada de ese cuento, sino que a mí lo que me encantaba era viajar. Y viví en Inglaterra como 2 años y estuve viajando 1 año en Europa haciendo autostop, absolutamente feliz y dichoso. Y ahí empezó un periodo de 10 años en los cuales yo trabajaba 2 años como ingeniero porque pues igual tenía que levantar plata para pagar cosas. Y después me iba de viaje 2 años, en general con unas pasantías de IESEC, que era una organización de ciencias económicas y afines, que me conseguía pasantías en diferentes partes del mundo y me pagaban el sueldo mínimo, pero después yo extendía la pasantía y me quedaba 1 año en ese país trabajando y luego me iba 1 año por ahí a viajar con la plata que había logrado ahorrar en esa estadía en ese país. ¿Y qué pasaba en ese año en el que Santiago viajaba, o en esos 2 años en los que Santiago decidía, bueno, ya estudié 2 años, voy a dedicarme 2 años a viajar? ¿Qué hacía Santiago? Además, ¿viajaba solo? ¿Qué hacía? ¿Qué destinaba a hacer esos 2 años? Yo siempre pensé que era mejor viajar solo. Es que viajar con alguien es mucho más difícil que vivir con alguien. Si es que ¿Mejor solo que mal acompañado, algo así? No, pues uno puede estar bien acompañado. Lo que pasa es que en los viajes pasan muchas cosas y es difícil realmente conseguir una pareja que le sirva, que uno con la cual realmente se goza los viajes. Yo por lo menos no me la conseguí nunca. Hice algunos intentos, pero no, en general terminamos era peleados. Porque además como a mí ya me gustaba hacer fotos en esa época, yo me levanto muy temprano. Cuando estoy de viaje me levanto a las 5:30 de la mañana y trabajo hasta la hora del almuerzo, si es el caso, y después en la tarde sigo trabajando y otra vez estoy disponible para las 7. Y uno cuando está haciendo fotografía tiene que estar solo. Si está con la novia ahí al lado, termina peleado con la novia por un lado y además con la fotografía porque no hace nada, porque es que uno tiene que estar desconcentrado. Entonces en esa época yo decidí que lo que yo quería era viajar y pensé entonces, bueno, pues conseguirme una mujer y tener hijos, eso me parecía difícil, porque pues cuando uno tiene hijos lo que tiene es que levantar para la leche y como sea. Encontré además parejas con hijos en India y en esos sitios, y ahí es que no se la gozaba ninguno de los 4. Sí, yo me acuerdo de una pareja por allá en Jaipur, los niños peleando todo el tiempo, que ellos no querían estar en ese viaje. Ellos lo que querían era estar en su colegio con sus amiguitos, jugando fútbol o a las muñecas o a lo que fuera. Pero pues yo creo que los niños necesitan una estabilidad que el viajero no tiene. Entonces así fue. Santiago habla precisamente de algo muy importante y es, bueno, si uno va a tener una familia, digamos que hay que levantar dinero. Y llegamos ahí entonces al punto de qué pasa si la persona decide escoger para su vida la fotografía, da de alguna manera para poder vivir, para poder estar, para poder tener una familia, para estar tranquilo. ¿Qué pasa con el mundo de la fotografía monetariamente hablando y para el futuro? Mira, yo en ese periodo de 10 años que tuve 2 años viajando y 2 años trabajando como ingeniero, yo me di cuenta de varias cosas. La primera era que en esos viajes, como yo iba solo, yo hacía fotografía con diapositiva y luego venía y hacía proyecciones como para compartir el viaje con la familia y con los amigos. Y me di cuenta que las fotos les gustaban y que la gente se entusiasmaba con esas proyecciones y dije, ve, hasta la fotografía me puede pagar los viajes. Entonces por ahí me metí en la fotografía. Por eso, porque yo quería algo que me permitiera seguir viajando, que pudiera hacer durante los viajes y que me pagara los viajes. Entonces, por ahí empecé. También me di cuenta cuando trabajaba como ingeniero que odiaba a los jefes. Es más, a los 2 años automáticamente le cantaba la tabla al jefe y me echaban.
pero en forma, o sea, de forma injustificada me tenían que indemnizar y con esa plática yo compraba el pasaje y me iba de viaje. Entonces, ahí me di cuenta que si cuando ya me quise meter a la fotografía y ya no quise hacer más ingeniería, en ese momento ya no tenía, digamos, tanta necesidad económica. Y me di cuenta que yo odiaba a los jefes, que yo no me iba a meter a la fotografía comercial y publicitaria porque no iba a tener uno, sino 5. Y que yo no me iba a aguantar eso. Y que si yo me bajaba de 10 veces de ingresos, pues por lo menos no tener jefe. Y me metí a la fotografía documental, que era la que iba a documentar mis viajes. Esa era la idea inicial. Terminé luego documentando Colombia, porque me resolví quedarme en Colombia, pues pensaba que no era lógico que yo conociera el mundo y no conociera mi propio país. Entonces, ya como en el año 1986, resolví que me venía para Colombia a trabajar en Colombia y a fotografiar Colombia y a viajar por Colombia que yo no conocía. Y bueno, he hecho eso, he ido a otras partes también a viajar y a conocer, pero después de eso, pero me he dedicado en la mayor parte del tiempo en Colombia fotografiando sitios a los cuales la gente no va, voy yo, y son sitios aislados, eso es lo que más me interesa. Y con los problemas de violencia que hay aquí y todo eso, pues hablando con la gente para que me digan a qué ir, a dónde ir y a dónde no ir. Precisamente Santiago, pues con todo este trabajo del que nos está contando, pues sus obras han sido publicadas en Venezuela, han sido publicadas en México, por supuesto en Colombia, en Ecuador, en Islandia, en Dinamarca. Con el paso del tiempo y con todo ese ojo a través del lente que le dio al mundo, pero también a Colombia, ¿qué significa para Santiago después de estos 30 años la fotografía? ¿Qué es para Santiago la fotografía? Bueno, yo al comienzo, como te dije, no, lo que me interesaba era como hacer alguna plata con la fotografía para seguir viajando. Y bueno, eso lo seguía haciendo siempre aquí, pero realmente pasaron los años y yo me fui interesando en la fotografía también. Yo soy autodidacta, pero por allá en el año 1994 conseguí una beca de la Comisión Fulbright para ir a estudiar un año al San Francisco Art Institute en la maestría de fotografía allá, como para aprender algo. Siempre pensé que pues era bueno pues ir a la academia, aunque sea un tiempo para aprender algo y para ver el trabajo de muchos otros fotógrafos que yo no había visto, porque pues yo en los primeros años me dediqué a hacer mi trabajo y a tratar de desarrollar una visión personal sin tener un referente fotógrafo, con excepción de Cartier-Bresson, por decir algo, que siempre me pareció pues maravilloso su trabajo. Los referentes que tuve en esa época fueron más pintores, como Giorgio de Chirico, por ejemplo. Cuando yo viví en Islandia un año y allá conocí a Giorgio de Chirico, porque yo iba a la biblioteca de Reykjavik por las noches y me ponía a ver los libros, y ahí encontré unos libros de Giorgio de Chirico, que fue pues el gran pintor metafísico de principios del siglo XX, y que pintaba todas estas escenas en las plazas, en el invierno italiano, y con esas sombras sobre las paredes y todo, que era la misma experiencia que yo estaba viviendo en esa época en Islandia, porque pues Islandia también es un país de sombras. Y entonces me encarreté con el trabajo de este personaje, de Giorgio de Chirico, y digamos me inspiré un poco en eso, y luego pues ya seguí con mi cuento, buscando otras cosas. Después estuve viajando 6 meses en México, leyéndome la obra de Julio Cortázar, que uno en los pueblos en México sí consigue eso, es que en las librerías tienen muy buenos libros y baratos. Entonces durante 6 meses estuve leyéndome la vida de Cortázar y los libros de Cortázar, y él hablaba mucho de ventanas y puertas a otros mundos. Entonces también hice una serie de ventanas y puertas en esa época, y después he seguido haciendo todo eso. Yo soy un fotógrafo que trabaja series paralelas.
No hago una serie y luego nunca más vuelvo a hacer esa serie y sigo con otra, sino que yo trabajo series paralelas desde que comencé prácticamente. Es decir, que la fotografía es casi, o es la vida de Santiago, podría decirse, es su camino. ¿Eso es la fotografía para Santiago? Para mí la vida es el viaje. Yo no hago fotografías si no estoy de viaje. Es más, aquí en Bogotá no hago fotos. Muy rara vez de golpe, cuando hay una manifestación o alguna cosa por ahí, voy y hago fotos. Pero en Bogotá casi no hago. En Bogotá vengo a levantar la plata para seguir viajando si puedo. ¿Pero porque Bogotá no lo permite, o porque Bogotá no le apasiona, o porque Bogotá es tóxica? ¿Cuál es ese elemento que dice Santiago? Es que definitivamente a Bogotá no le hago foto. Yo creo que más que todo porque para mí el periodo cuando regresaba a Bogotá era como estar en la casa, ¿sí? Y yo soy un fotógrafo viajero, de viaje, especialmente por eso. Hay otras cosas de Bogotá, aquí el único sitio donde me han robado en la vida cámaras y lentes y todo eso ha sido en Bogotá, por ejemplo. Sí, hay ciertas cosas de seguridad que yo también considero, digamos, ¿no? Pero he hecho también fotos en Bogotá y todo eso, pero pues obviamente me voy con la piscinera para afuera y no me voy con la profesional porque pues en algunos sitios me da miedo que me puedan robar. Santiago pues ya nos cuenta por qué definitivamente no escoge otro tipo de fotografía, y digamos que es un argumento bastante fuerte, ¿no? No le gustan los jefes y por eso no escoge otro tipo de fotografía sino la documental. Pero usted ha estado cerca, digamos, al dibujo, a la pintura y a esas formas de arte. Y nos contaban al principio de la entrevista pues que usted era bueno dibujando, ¿no? En el colegio. ¿Por qué no el dibujo en vez de la fotografía, por ejemplo? Bueno, yo sí dibujé, yo tomé cursos de dibujo en extensión allá en la Universidad Nacional y era bueno. Yo hice buen dibujo de figura humana, por ejemplo, y de bodegones y todas esas cosas que a uno le toca hacer. Es más, en San Francisco tomé un curso de dibujo y yo al final, con todos estos muchachos que habían tomado años de dibujo y todo, al final yo era el mejor. Porque yo soy buen dibujante y siempre me gustó. Lo que pasa es que pienso que tanto el dibujo como la pintura es algo de estar en un sitio. Porque si uno deja de hacerlo y digamos el dibujo y la pintura exigen caballete, estar no, en un sitio. Y yo no soy eso, yo soy un viajero. A mí lo que me gusta es moverme. Entonces, por eso me decidí por la fotografía mucho más que por el dibujo y por el pincel. Ha viajado sin duda alguna por muchos lugares del mundo y de Colombia, pero esta pregunta va más enfocada a Colombia. Después de todos esos viajes, de toda esa historia que ha conocido a través de charlar con las personas, a través del lente fotográfico, ¿cuál es ese país que le ha quedado a usted en su cabeza y cuál es ese país que tiene retratado? O quizás cuando alguien le pregunta, venga, ¿cómo es Colombia? ¿Cómo lo referencia Santiago? Pues mira, yo he estado muy feliz en otros países, no solo Colombia. Yo, por ejemplo, quiero muchísimo a México, lo conozco bien. He viajado mucho por México, he hecho mucha fotografía en México. También conozco bastante bien Islandia, estuve feliz y dichoso en Islandia. Lo que pasa es que a mí la oscuridad ya me produce depresión. Antes no, ¿sí? Antes de joven no me producía eso, pero ahora ya no soy capaz de pasar un invierno en Islandia. O sea, 8 meses en total oscuridad no soy capaz. Entonces, pues siento que me daría una depresión y prefiero evitarla, digamos. Pero hay muchos países yo digo, el día que me toca irme de Colombia, muy probablemente me iría a México. Porque ese es un país con el cual yo tengo una afinidad enorme y con los mexicanos tengo una afinidad enorme. Pero uno va descubriendo cosas. El Perú también me encantó. Es uno de esos países que digo, uy, no, qué sitio para ir a hacer fotos. Y allá me robaron también. Pero bueno, es que uno piensa que los colombianos son unos duros para eso. Son unos principiantes comparados con los peruanos, con las banditas de peruanos que uno encuentra por allá. Pero bueno, no sé, Colombia también me ha encantado. Sigo fotografiando. Los libros siempre han sido sobre Colombia, pues porque tengo una buena relación aquí con Benjamín Villegas, con él he hecho 4 libros.
Y entonces, pues yo vivo más de los libros que de cualquier otra cosa. Pero ¿cuál es esa Colombia que usted logra, que usted ve una fotografía y dice, efectivamente esto es Colombia, esto? Yo pienso que nuestras raíces vienen del campo. En el siglo XIX, la proporción de gente que vivía en el campo era el 80% y el 20% vivía en los pueblos grandes, porque no había ciudades. Hoy en día es al revés. Es el 80% viviendo en la ciudad y el 20% viviendo en el campo. Pero yo tengo un gran aprecio por el campo porque pienso que nuestra raíz viene de allá. Y que si nosotros estamos haciendo esa memoria colectiva, o yo estoy intentando ayudar a hacer una memoria colectiva, tengo que irme al campo, porque es de allá, de donde venimos todos, y de allá donde uno puede más o menos encontrar la identidad colombiana. ¿Y sienten de alguna manera que a través del trabajo que ha hecho, eso que me acaba de decir queda plasmado y la gente que lo ve lo siente así? O sea, lo analiza de esa manera, es decir, dice, es cierto, de allí venimos todos, así lo queramos negar. ¿Sí queda ahí suficientemente plasmado? Por ejemplo, ¿qué dice la gente cuando ve sus obras? Bueno, especialmente, digamos, esta última exposición que estoy haciendo en el Museo de Arte Moderno, pues yo le seguí los pasos a Agustín Codazzi, a la Comisión Coreográfica del siglo XIX, y hago una comparación entre las láminas de la Comisión Coreográfica y fotos que yo tomé en esos mismos sitios. Y yo pienso, por ejemplo, que esa exposición sí habla mucho de la identidad colombiana, de lo que somos y de lo que hemos cambiado y de lo que no hemos cambiado. Entonces, para mí, yo digo, uno visita esa exposición y sale con una reflexión de cuánto hemos cambiado y de cuánto no hemos cambiado desde el siglo XIX. A propósito, pues de esta exposición de la que usted nos está hablando, que se titula Colombia de Reojo, en el prólogo del libro, pues Giorgio Antei dice que no hay muchas sonrisas en lo que usted fotografía, en lo que usted está mostrando a través de esta exposición. Y pues nosotros somos finalmente el país más feliz del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué en esa Colombia de reojo? ¿O será que la miró muy de reojo, que no vio las sonrisas? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo diría que yo ahí en eso no estaría tan cercano a Giorgio Antei en ese sentido, porque yo fotografío a alguien riéndose cuando sé que esa persona se está riendo, no porque yo estoy ahí, sino porque encontró la dicha y la felicidad en ese momento y se está riendo. Ahí me parece importante hacerlo. Entonces, de eso tengo pocas fotos. Pero yo, como todas las fotos que hago son espontáneas, yo sorprendo a la gente. A veces lo agarro riéndose, pero eso es raro. En general lo agarro no riéndose. Pero yo no me iría, o sea, yo no haría un análisis de mis fotos para decir que Colombia es un país feliz o no es feliz. Yo lo que siento es que un país en conflicto no puede ser el país más feliz del mundo, porque quizás nosotros, porque vivimos aquí en la ciudad y no sentimos el conflicto tanto, por eso veo ahorita algunas encuestas que hacen y me doy cuenta que hay un montón de gente que no votó por el acuerdo de paz y que no le interesa, y todo eso es porque la gente no siente el conflicto. Los que están allá afuera en el campo, y a mí sí me ha tocado sentirlo, sí sienten el conflicto. Eso sí quieren que todo se acabe y que vivamos en paz, porque esa es la única posibilidad que nos queda. La verdad es que esa guerra no la va a ganar nadie. Entonces yo pienso que de golpe sí ojalá haya un acuerdo de paz y que se nos haga la vida un poco más fácil, no solo para mí, sino para los que vienen detrás de mí. Yo no tengo hijos, pero sí tengo estudiantes, y entonces quiero que a esos estudiantes les toque mucho más fácil que a mí, porque a mí me tocó muy duro, y me ha tocado muy duro. En primer lugar, porque la generación anterior de fotógrafos nunca nos ayudó en nada, ni nos pasó el conocimiento. En cambio, yo sí quiero pasar el conocimiento para que la gente no empiece de cero y le toque más fácil. Yo digo, ahí está el futuro de la fotografía colombiana. En el momento en que la cosa sea un poco más fácil, habrán mucho más fotógrafos documentales que harán un muy buen trabajo. Pero quizás hay presentes algunos otros sentimientos, digamos que bueno,
al parecer no le gusta que le posen para las fotos, ¿cierto? Entonces, pero dentro de Colombia de Reojo, las personas que lo van a ver pueden encontrar otro tipo de sentimientos después de esa descripción breve de país que usted nos acaba de hacer. ¿Pueden encontrar otros sentimientos? Mira, yo creo que la mayoría de la gente se va a reír y va a llorar. Pero yo diría mucho más reírse que llorar, porque hay fotos también duras. Yo quise poner fotos de la violencia que me toca a mí, porque a mí la violencia que me toca no es la masacre, como al 99% de la gente. Lo que nos toca es el ejército en cantidades, algunos actos que uno piensa que son violencia, que encuentra en los pueblos y cosas así. Pero también tengo muchas fotografías con mucho sentido del humor, porque nosotros colombianos somos así, nos reímos hasta de la muerte, ¿o no? Yo me acuerdo aquí que siempre han hecho chistes de las cosas más horribles, y el colombiano es así. Entonces yo soy así y me interesa, y como además la paso bueno en los viajes, pues entonces le pongo sentido del humor. Entonces la gente que vaya a esa exposición se va a reír primero y de vez en cuando va a echarse una lloradita por ahí porque dice, uy, qué foto tan impresionante, pero va a encontrar, la mayoría son fotos divertidas. Intentemos irnos a esa memoria histórica que tiene Santiago en su cabeza. ¿Cuál es esa fotografía que Santiago dice? Quizás no la he mostrado, pero es una fotografía que se me ha quedado grabada en el lente de mi ojo y en el lente de mi memoria. Hay algunas, o sea, ese tipo de fotos son fotos que tienen una gran cantidad de suerte también, porque en la fotografía uno obviamente es concentración, pero también a veces suerte, un poquito. En la academia no les gusta que yo diga eso, porque entonces dicen que es que los estudiantes no tienen que estudiar nada, sino que como todo es suerte, pero no, eso no es así. Uno tiene que estar muy concentrado, pero además puede tener mucha suerte. Hay una fotografía ahí en la exposición que tomé en Aguadas de un campesino que se está quitando el sombrero para saludar a la Virgen. Y al mismo tiempo, y por pura suerte, atrás aparece un arco iris que prácticamente le cae encima de la cabeza, entonces uno puede ahí imaginarse mil cosas. Eso, por ejemplo, esa es una de las fotos que a mí me parece bien interesante y buena, y además con una buena cantidad de suerte, ¿no? Lo que no significa que las otras no hayan tenido ese clic y no le hayan generado ese clic a Santiago, ¿cierto? No, claro, tengo muchas fotos que a mí me gustan, que me parecen muy buenas y todo eso, pero es que esas en que la suerte jugó ese papel tan importante son importantes para mí también. Hay documentalistas, fotógrafos que prefieren el blanco y negro. Antes de entrar en vivo y entrar a hacer la grabación, hablábamos con Santiago de pues que no ha hecho mucho blanco y negro a través de su carrera. ¿Por qué prefiere el color o por qué no prefiere el blanco y negro? Pues mira, yo hice por ahí unos 3 o 4 rollos en blanco y negro, y el primer concurso de fotografía que yo participé me lo gané con una foto en blanco y negro que se llamaba Presagio. Y yo con esa platica me compré mi primera real cámara que yo usé, que era la Pentax Camil. Fueron 20,000 pesos de esa época, de 1978. Y después de eso, como a mí lo que me gustaba era viajar y después venir y mostrar, pues blanco y negro no me parecía como útil para lo que yo quería hacer, que era hacer proyecciones y compartir los viajes a través de proyecciones con la gente. Por un lado. Por otro lado, yo siempre he pensado que el color es una variable más, que uno con el color a la gente la puede hacer sentir fría, cálida, intensa. Todo el rojo, por ejemplo, es algo que los colores cálidos del espectro son cosas que hacen sentir bien a la gente, y los colores fríos hacen lo contrario. Entonces a mí me parece que el color es algo extra sobre el blanco y negro. Quizás tenga que ver también un poco con lo que nos contaba de esos inviernos, y por eso quizás no le gusta tanto el blanco y negro. Pues es que yo empecé con diapositiva, realmente, y a mí me gusta el color y tengo el ojo habituado al color. Entonces yo sé
cómo funciona bien en color la fotografía. Quizás en blanco y negro no tanto. Pues eso es una especialización dentro de la fotografía. Hay gente que se dedica al blanco y negro. Sí. Y hay gente como yo que se dedica al color. Y yo no me cambiaría nunca por el blanco y negro. Nunca. Yo estoy feliz y dichoso con el color. Creo que lo manejo bien. Y además la cámara digital funciona perfecto en color. Vamos a traer a colación ahora a un fotógrafo suizo, Robert Frank, que dice que cuando la gente mira sus fotografías, lo que él quiere que la gente sienta es como cuando uno lee 2 veces la misma línea de un poema que le gusta mucho. ¿Qué quiere Santiago que la gente sienta cuando ve esas fotografías? Que la mire y diga, siento tal cosa, o Santiago quizás no piensa en eso y deja más a la libertad como hace con sus estudiantes. Sí, yo por ejemplo, nunca le pongo un título a una foto. Yo pongo simplemente el sitio donde fue tomada y la fecha, o sea, es el año en que fue tomada. Y yo espero que la persona tenga su propia lectura y encuentre en esa foto algo que tiene que ver con... Porque es que las lecturas nunca son iguales. Hay personas, todas las personas tienen influencias diferentes, digamos. Es más, a veces cuando hago visitas guiadas me gusta preguntar qué lee la gente en las fotos y me encuentro con grandes sorpresas, cosas que a mí no se me han ocurrido. Y eso no hace que usted diga, ay, hombre, no era eso, así no era, y se sienta, digamos, un poco quizás como frustrado. No, yo sí dejo que la gente se imagine su propio cuento ahí, porque inclusive en esta exposición del Mambo, cada foto tiene su propia lectura. Pero además, el hecho de ponerlas juntas en pareja produce nuevas lecturas. A mí me parece que entre más lecturas tenga la obra, más rica es. Entonces, no voy a concretar nada ni a ponerle un título para que la gente lo lea así, ¿no? Sino que cada uno, con su bagaje y su experiencia, lea, ante esa imagen, lea lo que se le ocurrió. Pues gracias a esa carrera y esa historia que ha tenido Santiago, ha sido también jurado de concursos fotográficos. ¿Cuáles son como esos criterios en los que usted dice, por más de que a mí el concurso me dé estos parámetros, yo no voy a dejar de mirar esto y esto y esto en las fotografías que se postule? Bueno, para empezar, yo he sido jurado en muchos concursos y yo he llegado a la conclusión de que uno como jurado es un negociador, que uno... Hay el jurado que dice, no, es que tiene que ganar este, porque es que tiene que ganar este. Y resulta que eso no es así. Ahí hay otros 2 jurados que muy seguramente opinan diferente. Entonces uno lo que tiene es que lograr un proyecto que le guste a los 3. Y que los 3 no tengan ninguna objeción a que ese sea el ganador. Eso es el juego que yo juego como jurado. Pero no le dice, digamos, a los otros jurados, pero miremos la luz, pero miremos el enfoque. No hay unos elementos allí que Santiago diga, yo no voy a negociar que esta foto gane porque no tiene foco. Yo no voy a negociar que esta foto gane porque la luz está muy mal, el color está muy mal. Hay algunos elementos que Santiago... Sí, hay cosas que yo no acepto. Por ejemplo, hace poquito estuve jurado de un concurso en el cual era un fotógrafo en blanco y negro que le cambió tanto, el cielo era absolutamente negro. Me parecía irreal lo que estaba viendo, y yo sí pienso que la fotografía documental debe ser por lo menos real. Me parecía totalmente irreal. Entonces yo ahí me abrí de ese pasado y dije, no me interesa esa. Y las fotos no era que fueran malas, era simplemente que esa parte me parecía demasiado intervenida y entonces me molestaba. Y en otro concurso el año pasado, por ejemplo, las fotos no tenían negro, eran totalmente grises. Y me molestaba eso, yo, porque pues ya después de trabajar 5 años en Photoshop y todo, sé que todas las imágenes tienen que tener un 000 en algún punto. Y si no, está intervenida la imagen de una manera que no me parece real. Yo me imagino que lo que quería hacer este personaje era que por ponerlo todo gris se sintiera como cuando siente uno un paisaje en la niebla, así como una cosa...
pero pues a mí eso me pareció que uno no podía premiar algo que no estaba, pues, por lo menos bien hecho en ese sentido, que el negro, así fuera un puntico nomás en la foto, fuera 000. Pero ese trabajo en sí no tenía eso. Y yo lo que decía es, mire, yo sí le daría el premio a este trabajo porque me parecen buenas las fotos, pero yo le subiría simplemente un poquitito a los negros porque eso tiene uno no puede premiar algo que no está bien hecho. Claro. Digo yo. Santiago nos contaba hace un momento detrás de cámaras que pasó de la análoga a la digital y ya nos acaba de decir precisamente conociendo el Photoshop y todas estas cosas. Cambió mucho la perspectiva de Santiago en el momento de hacer fotografías, pero además la perspectiva cambiaron los trabajos que podía uno o que puede uno disfrutar de Santiago de la análoga a la digital. Bueno, en primer lugar, uno con la digital sí puede hacer fotos de noche, por ejemplo, que yo con análogo le tocaba a uno ponerle filtros a la cámara, sí, no. Eso era, además, yo siempre trabajaba con ASA 100 y a veces ASA 50. Entonces, con esa sensibilidad tan baja, era imposible trabajar en la noche. Entonces, ahora puedo trabajar por la noche. Y eso, pues, me parece un plus enorme de la fotografía digital. Por otro lado, tiene mucho más latitud, se parece mucho más a lo que el ojo ve, la fotografía digital. Y entonces a mí sí me gusta más la fotografía, la cámara digital que la cámara análoga. ¿Y hacia dónde va la fotografía y las posibilidades también de los y las fotógrafas exponiéndose a ese mundo digital y de las nuevas tecnologías a propósito de este primer hangout que hacemos? ¿Hacia dónde va esta profesión, este hobby o esta pasión? Digamos, las fuentes de financiación se han jodido, un poquito con la tecnología digital, porque yo, por ejemplo, antes yo vendía imágenes en los bancos esos de imagen que había afuera y todo eso, pero el Image Bank se acabó, por ejemplo. Todos esos bancos de imagen se fueron acabando y ya no le venden a uno. Antes le vendían por allá, tenía uno contactos allá afuera y le publicaban fotos afuera y a uno le daban el 50% de lo que recibían por eso, pero pagaban bien. Ahora con esta tecnología digital y con los automáticos de las cámaras que son tan buenos, hay muchos de estos viajeros europeos que tienen 2, 3, 4 meses de viaje al año, pero viven de otra cosa, no viven de la fotografía. Han hecho esos microbancos de imagen en donde te puedes conseguir, por ejemplo, fotos a $20. Un fotógrafo profesional documental no vive si vende a una foto a $20, no vive de eso, no puede. Pero el que sí se va de viaje por allá y que no es fotógrafo sino que vive de otra cosa, sí puede venderlo a $20 porque sumándole ahí una con otra termina pagando el pasaje del próximo año, ¿sí? Pero uno tiene que no solo pagar el viaje, sino tiene que pagar el apartamento y tiene que pagar la luz y eso vale un billetazo. Es que ya Colombia no es un país barato, entonces para los fotógrafos, digamos, ha cambiado, especialmente para los fotógrafos documentales, pero también para los fotógrafos comerciales. Ya lo que eran esos catálogos y todo eso no es fácil que se los contraten a ellos, eso ya lo hacen las agencias de publicidad y con una cámara más o menos decente y ponen a alguien pagan $2 millones al mes y lo ponen a hacer todos esos catálogos y todo eso. Entonces se ha perdido, digamos, muchas fuentes de ingreso para los fotógrafos documentales y también para los publicitarios. ¿Y cuáles serían las posibilidades entonces ahí? Porque bajo ese panorama que Santiago acaba de hacer es un poco desolador para quienes quieran dedicarse, porque además de la competencia, pues se encuentran estas variables de las que usted ya nos habló. ¿Cuáles serían las posibilidades ahí, no? Porque entra la dinámica del mercado a ofrecer mis servicios más baratos, ¿Qué opciones podrían haber? Yo digo que la única opción es tener una visión muy personal. Entre más personal sea la visión, uno tiene una posibilidad de sobrevivir con eso. Porque la gente le va a comprar las fotos a ese personaje. Porque es que me gusta ese tipo de fotografía que él hace y nadie más hace. Como un libro, como un escritor, ¿sí? Sí. Pero tiene uno que tener una visión muy personal y entre más personal sea esa visión, más chances tiene de sobrevivir. Si uno tiene la visión estándar,
pues tiene 10 millones de competidores todos los días, le queda bien difícil sobrevivir. Entonces hay que desarrollar un estilo propio, una visión original. En algún momento Santiago dijo no, definitivamente vuelvo a la ingeniería o definitivamente dejo la fotografía. Un momento en su vida que dijo no más. No, en primer lugar, yo cuando tomo decisiones no miro para atrás. Y por otro lado, yo nunca se me ha pasado por la cabeza de devolverme a la ingeniería por ningún motivo. Yo de ingeniero ya no tengo ni un pelo. Hay cosas de la ingeniería que me han servido. Por ejemplo, yo soy controladito con la plata, no hago bobadas. Sí, de golpe me entra una buena plata, yo la distribuyo para que me dure durante un tiempo. En cambio, el artista que ha estudiado en la academia y que es más bien del grupo así de artistas es más loco, ¿sí? Entonces recibe un cheque y se lo gasta todo y después ya no tiene nada, a la semana siguiente no tiene un peso. Y uno en este mundo de la fotografía documental no puede ser así porque se enloquece. Y sobre todo que le va mal. Tiene que, de alguna manera, aprender a vivir así. Porque a uno no le entra la plata mensual. Eso de golpe le entra, hizo un libro y le entró una buena plata, pero tiene que guardar eso para 1 año, 2 años, y se la gasta toda. Después, ¿qué hace? Sí, entonces, por ejemplo, la ingeniería sí me ha servido para ese tipo de cosas, pero jamás se me ha pasado por la cabeza devolverme otra vez a la ingeniería. No, eso sí ya lo tengo totalmente tachado. Vamos a entrar a una ronda de que se llama en fotógrafo, no fotógrafo, ronda rápida, y es lo primero que se venga a la cabeza de Santiago para responder las siguientes preguntas. ¿Listo? Vale. Vamos a comenzar. El primero es un lugar para fotografiar. El Páramo Chingaza, por ejemplo, está aquí pegadito y es bien interesante. Un libro que nos recomiende a nosotros, quienes estamos acá. Agradecemos la presencia. Está Carolina Garzón, que hace parte del equipo de Fotógrafo No Fotógrafo. Ustedes la han visto en otras entrevistas y ahora está precisamente con el Hangout y con redes sociales. En cámara está Luis Galindo. Y también tenemos hoy un asistente de cámara que es Laurita, una persona allegada al proyecto también. Entonces, un libro que nos recomienda a nosotros 4, pero a quienes lo están viendo y a quienes lo van a ver después en el canal. Pues yo vuelvo y juega. Yo no recomiendo libros de fotografía porque yo digo que es que uno tiene que desarrollar su visión personal. Entonces, más bien, yo les sugeriría que, no sé, buscaran un libro de un artista que les pueda interesar, de un pintor o de alguna cosa. Y que su referente sea más bien un personaje de otra disciplina del arte, que no sea la fotografía. Yo cuando estudié allá en San Francisco el primer semestre, cometí el error de meterme a cursos de fotografía. Y la verdad, aprendí poquito y sufrí bastante. En cambio, en el segundo semestre, y ese instituto de San Francisco tiene eso, ellos lo puyan a uno para que tome cursos de otras disciplinas del arte. Y ahí uno va a entender mucho más cosas. Yo en el segundo semestre hice eso y aprendí sobre fotografía lo que no aprendí en el primer semestre. Porque tenía el concepto de todos estos otros artistas de otras disciplinas y es que las disciplinas del arte, todas las disciplinas del arte comparten los mismos problemas, pero cuando uno lo ve desde una disciplina diferente a la que uno tiene, lo ve desde un ángulo diferente, entonces entiende mejor el problema y puede uno solucionarlo mucho más fácil. Entonces eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Métase a otras disciplinas del arte también, pensando en fotografía, y le aseguro que van a aprender muchísimo. Una película que debemos ver, o sea, que usted diga, bueno, hombre, no pueden irse de este mundo sin haber visto esta película. Oye, es que yo últimamente me he vuelto pésimo cineasta. Antes sí, pero yo les digo... Incluso puede ser una película, la última que usted haya visto, no sabemos cuándo, y que usted diga es muy buena, o una de cine blanco y negro, ya que no le gusta tanto, pero quizás no la quiera recomendar, la que usted le haya impactado. Una película en sí yo no les podría recomendar, pero yo lo que sí les puedo decir es que yo hice cine en el San Francisco Art Institute con una camarita Super 8 así, y aprendí
Es más, hoy en día con la tecnología digital uno puede hacer cine con su propia cámara, que antes era una labor de equipo con rollos de 35 milímetros enormes. Yo, en esa época dije, ¿yo qué me voy a meter al cine? Y hice buen cine, o sea, fui un buen cinematógrafo. Pero yo pensaba en esa época, si me cuesta trabajo levantar para los rollitos, ¿qué voy a levantar para esos rollotes que eran la película más el grupo? Porque eso no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo de grupo. Entonces no te puedo dar ese nombre de la película porque es que hace rato no voy a cine. Antes iba, pero hace como unos 3 o 4 años que no he vuelto a cine aquí. ¿Es mejor entonces hacerlo que verlo después de ese comentario que nos acaba de hacer? No, debe ser también muy bueno verlo, pero es que yo tuve una experiencia, yo iba mucho a cine, pero después tuve una persona con la cual compartí y esa persona tuvo cáncer y entonces tuvo quimioterapia y nos prohibieron de alguna manera ir a sitios públicos. Entonces dejé durante un buen tiempo de ir a cine y perdí la costumbre. La voy a retomar porque hoy en día yo no he hecho cine con mi cámara digital. No he hecho, sí, cine, pero sí puedo hacerlo. Lo que pasa es que, pues, tratando de aprender un poquitito cómo es la foto fija, el Photoshop y todo eso, pues yo me he dedicado es como a eso, porque pues de eso es lo que vivo. Pero me voy a volver otra vez a la cámara y empezar a hacer otra vez video y hacer cosas bien interesantes porque me encantó esa disciplina. Un fotógrafo que nos quiera recomendar, obviamente además del trabajo suyo, pero que digan, chévere, que vean el trabajo de este fotógrafo o de esta fotógrafa. Pues mira, la semana pasada yo estuve presentando a Donna De Cesare, que es una fotógrafa que fue inicialmente fotógrafa de guerra. Ella es gringa. Fue inicialmente fotógrafa de guerra y fotografió mucho el conflicto en Belfast, allá en Irlanda y todo eso, porque su mamá es irlandesa. Entonces ella estuvo estudiando en Inglaterra un tiempo y se fue a fotografiar el conflicto ese. Y luego terminó haciendo un libro. Se salió de la fotografía de guerra porque el comentario que me hizo fue simpático. Me dijo que ese nivel de adrenalina se volvía como una adicción y que los fotógrafos de guerra empezaban a pensar de una manera un poco extraña, ¿no? Entonces ella se salió de eso y luego se dedicó a fotografiar los maras en Centroamérica y tiene un libro sobre los maras que es bien interesante. Además ella es una muy buena escritora porque ella se fue a estudiar una maestría en literatura también en Inglaterra y allá fue que empezó una fotografía de guerra. Entonces sería ella. Ella es una persona que me parece muy, muy interesante, me parece muy buena fotógrafa. Pero yo no soy fotógrafo de conflicto, entonces si quiero, por ejemplo, hay un personaje que nos parecemos, él nunca fue mi referente, pero hicimos trabajo parecido, que se llama Alex Webb, que es un fotógrafo gringo, que yo conocí en San Francisco porque fue a darnos una conferencia allá, y después cuando me puse a ver el trabajo de él dije, ve, nos parecemos, pero yo no lo tuve nunca a él como referente. Yo no sé si él tuvo como referente a Giorgio de Chirico, pero es que hacíamos fotos de sombras y de situaciones que Chirico mostraba en sus cuadros. Entonces, en algunas cosas nos parecemos. ¿O tuvo de referente a Santiago? ¿Quién dice que no? No creo, pero... Hablemos de una pesadilla de Santiago. ¿Una pesadilla? Poco tengo, ¿sabes? Pesadillas... Nada, hace 2 años me fracturé una vértebra en la columna y no sé por qué fue. Los médicos tampoco. Eso, de alguna manera, lo considero medio pesadilla porque yo fui un mochilero toda la vida, entonces ya no me puedo poner mochila. Ya no me puedo poner la mochila en la espalda por receta médica. Entonces eso me ha cambiado un poquito la visión, digamos. No tanto la visión, pero como lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer.
Entonces ya tengo una lista donde voy tachando cositas así. Entonces eso fue un poquito pesadilla porque yo decía, yo que he sido toda la vida mochilero y siempre con el morral subiendo montañas y bajando montañas y durmiendo por allá y volviendo, que me pasara eso. Yo digo, pues eso está bien, eso no digamos que está bien que le pase a nadie, pero que le pase más bien a una persona que está siempre en la oficina, que nunca, que es un sedentario, y yo soy nómada. Entonces eso me pareció medio pesadilla, pero me he acostumbrado, ya estoy manejando la cosa. Cambié el morral por una cosa de ruedas, pero bueno, ahí es otra vida que me toca vivir. Hablemos de un sueño de Santiago Harker. ¿Un sueño? Mira, en el año 1980 yo estaba en Hong Kong. En esos viajes que, como hablábamos al comienzo, yo decía que uno de joven se debería ir lo más lejos posible porque es el momento en que no tiene ninguna atadura. Entonces ahí es que hay que aprovechar y irse bien lejos. Y ese era un viaje que yo venía haciendo, que duré mucho tiempo haciendo, y llegué a Hong Kong y ahí conocí a un personaje. Me estaba quedando arriba en Kowloon, que es el lado chino, digamos, no en la isla, sino en la parte continental. Y era un sitio bien complicado porque uno subía por un caminito así por un sendero. Era como una cosa de estudiantes, un refugio de estudiantes, una cosa así. Y allá arriba siempre se metía uno entre una nube. Y arriba era súper húmedo. Por la noche uno se bañaba el pelo, no se le secaba nunca. Sí, bueno, ya empecé a tener problemas con el rollo, se me quedaba pegado. Bueno, finalmente me fui, pero allá conocí un personaje que había sido un comandante de submarino gringo, pero era un viajero total y él tuvo hijos, familia y todo eso, y cuando los hijos ya llegaron a 18 años, los echó y se abrió de la mujer y se dedicó a viajar. Y lo conocí allá, venía de hacer un viaje de autostop en Australia. Y este personaje debería tener en esa época la edad que yo tengo hoy en día. Y siempre me prometí volver a Hong Kong. Y ojalá hasta hacer ese viaje que él había hecho por allá en Australia en autostop. Entonces, ese es un sueño que tengo. Algún día voy a hacerlo porque me lo prometí. Hace pues muchos años, 1980, 34 años. Me quedan por ahí unos 5 años como para hacerlo, pero no, voy a intentarlo. Voy a ir allá y voy a otra vez ojalá hacer ese viaje que hizo en Australia, que yo nunca he ido a Australia. Irme a Australia a hacer un viajecito en autostop. Esta era la parte de la ronda de preguntas rápidas, ¿no? Pero pues entienden quienes nos están viendo, pues que son muchas las historias que Santiago ha logrado grabar en su memoria interna. Y pues claro, cada pregunta lleva una historia que ha logrado grabar, entonces no importa que esta sesión de preguntas rápidas no haya sido tan rápida. Vamos a ir cerrando esta entrevista de Fotógrafo No Fotógrafo con Santiago, no sin antes agradecer a quienes hayan estado a través del Hangout, a quienes hayan estado pendientes, atentos y atentas a esta entrevista, a las preguntas que hemos estado haciendo y a las historias que nos ha estado compartiendo Santiago. Recordarles que pueden verla después a través de nuestro canal en YouTube, Fotógrafo No Fotógrafo. Pueden entrar también a nuestro blog y allí encontrar todo el material que día tras día el equipo de Fotógrafo No Fotógrafo sube para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por la conexión y por estar siempre atentos y atentas. Vamos cerrando esta entrevista y para cerrarla es importante preguntar, Santiago, ¿cómo siente o en qué siente que sus fotografías y sus producciones y sus libros además se diferencian de lo que hacen otros fotógrafos? Pues como hablamos antes, yo siempre quise tener una visión personal. Y por otro lado, yo insistí desde muy joven, cuando empecé en la fotografía, que todas las fotos que yo hiciera eran mías. De eso me sacó de muchas cosas, porque obviamente pues había el editor que decía, no, si yo lo mando a hacer fotos a tal parte, las fotos son mías. Pero no, yo siempre tuve esa obsesión y pues gracias a Dios mi archivo es todas las fotos que yo he hecho, con excepción de por ahí 20 fotografías que
perdí, pero el resto todas son mías. Entonces, digamos, eso de alguna manera me da la posibilidad de tener un archivo para hacer mis propios proyectos con una visión muy personal mía. Entonces, yo creo que mis libros son visiones personales. Yo estoy seguro que hay gente que los interpreta de manera diferente a como los interpreto yo. Pero pues, obviamente, yo siempre he querido que los libros sean míos, muy de mi visión. Y yo aprendí InDesign hace algunos años. InDesign es el programa ese en computador que le sirve a uno para hacer libros, por ejemplo. Entonces ahora todos los libros los hago yo ahí. Y los voy haciendo y los voy durmiendo y eso es buenísimo. Porque antes a uno le tocaba llegar todas las fotos al editor. Con Villegas yo tenía una muy buena relación siempre, pero igual me tocaba con un diseñador gráfico ahí negociar un poco para hacer las cosas. No eran tan míos, digamos, porque pues había que negociar entre varios. Y ahora sí, yo hago el libro y lo voy durmiendo y voy y hago el viaje y vuelvo otra vez, cambio, pongo unas fotos, saco otras, meto otras y ahí voy cambiando y voy cambiando y voy cambiando, haciéndolo muy lo que yo quiero. Afortunadamente, digamos, con Benjamín Villegas, él es muy buen editor en ese sentido. No, él me da sus opiniones y a veces hacemos cambios, pero él respeta mucho lo que yo hago y él piensa que yo soy un buen editor gráfico también. Entonces no tengo los libros terminan siendo muy mi proyecto. ¿Y a Santiago no le da quizás miedo cada vez que saca una nueva exposición fotográfica, cada vez que saca un nuevo libro, como ese vacío que uno siente cuando se monta en una montaña rusa, por ejemplo, decir, bueno, vamos con esta nueva exposición fotográfica, vamos a ver qué pasa? ¿No le da ese miedo de que quizás no funcione como usted pretendía y quería que funcionara? No, pues siempre hay algo de eso, pero como yo no tengo pensión, a mí no me toca ponerme a pensar en eso mucho, sino en el próximo proyecto que viene también y meterme en otro proyecto, porque yo tengo que todo el tiempo estar trabajando. Entonces yo ya estoy pensando en el proyecto que viene para el próximo año y ya estoy trabajando en ese proyecto, ya llevo meses o diría años trabajando en ese proyecto y entonces yo todo el tiempo estoy ahí botando el corriente y sí, a veces el proyecto que uno hizo en ese momento no es perfecto, hay momentos, hay cosas que uno dice, hombre, yo hubiera podido mejorar esto aquí o esto no me funcionó tan bien. Pero yo, lo que te digo, ya al mismo tiempo que terminé ese libro y que ya se hizo ese libro y que ya se hizo esa exposición, estoy metido en otros proyectos también, entonces tampoco es que me quede tanto tiempo como para quejarme y llorar, no. Y en general me ha ido pues bien, no en la parte económica tanto, pero la gente va y se goza la exposición, y eso es lo que uno, ahí es que se cierra el cuento. Que uno hace todo eso, se gasta un montón de tiempo, plata y esfuerzo y uno quiere ver que eso le signifique a otras personas cosas. No le sacan de lo que uno tiene en la cabeza, sino lo que esa persona percibió con todo su bagaje y con todo lo que tiene encima de esa exposición o de ese libro. ¿Y qué viene entonces para Santiago? Ya nos dijo que estaba trabajando en algo. ¿Qué es ese algo que podrán ver los que siguen a Santiago Harker y nosotros? Probablemente un libro el próximo año, pero no quiero hablar mucho de ese libro porque es que hay que tener reserva editorial. Yo le digo a mis estudiantes, hay que tener reserva editorial, es que ya me ha pasado. Entonces uno más bien se queda como calladito y ya cuando lo tiene asegurado y ya casi, digamos, impreso, ahí lo muestra, porque si no lo pone uno por los medios y empieza todo el cuento allí, se le puede complicar la vida más tardecito. Me ha pasado, me han robado ideas que después yo digo, ay, qué bronca, pero por bocón, por hablar. Entonces, reserva editorial, no puedo hablar de ese proyecto, pero viene y va muy bien. Porque hay que ir al Mambo. Para los que están en la ciudad de Bogotá o piensan venir, pues la exposición está en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Allí lo pueden
ir a ver y a disfrutar precisamente de esa Colombia de reojo que hemos estado hablando a través de esta entrevista con Santiago. Pero ¿por qué ellos y ellas tienen que ir? ¿Qué es lo que va a pasar en ese recorrido que usted dice, no, hombre, ¿cómo que no hay? ¿No tiene plan? Vaya al Mambo. Pues lo que les digo, se la van a gozar y van a llorar también. Esto no es fácil encontrarlo, esa exposición da y tiene mucho sentido del humor y a mí me parece muy bueno. Y van a salir con una reflexión de qué tan colombianos son o si han perdido o qué tan colombianos somos todos o qué no hemos cambiado y qué sí hemos cambiado. Para finalizar esta entrevista, Santiago, ¿cuál sería ese consejo para quienes están iniciando, pero quizás también para quienes ya llevan un tiempo en el mundo de la fotografía, para quienes le apasionan, para quienes están pensando en decir, voy a dejar, no sé, la comunicación y dedicarme a la fotografía, voy a dejar la publicidad y dedicarme a la fotografía? ¿Cuál sería ese consejo que usted dejaría ahí? Pues yo pensé cuando era joven que uno no podía llegar a los 60 años y decir, ay, nada de lo que yo realmente quería hacer en la vida, lo hice. Porque eso sí me parece triste, porque es que uno ya a los 60 años no le queda suficiente tiempo como para hacerlo. Entonces yo les aconsejaría más bien que piensen en qué es lo que realmente quieren hacer y se dediquen a hacerlo. Con hijos, sin hijos, como quieran, pero dedíquense a hacer lo que quieren hacer, porque después ya uno de viejo no tiene la posibilidad de arreglar ese error de haber hecho algo. Es que hay mucha gente, yo estoy seguro que un porcentaje enorme de la gente hace lo que no le gusta toda la vida, por ganarse una plata para sobrevivir. A mí me parece eso una situación un poco miserable, digamos. Si uno puede de alguna manera evitarla, pues yo les aconsejaría que la eviten. Ahora, hay veces a la mayoría de la gente les toca agarrar el trabajo que venga, aunque no les guste hacerlo, pero pues ahí eso produce algo de plata y eso da como para comer y tal, pues. Pero pues eso me parece una expresión un poco triste. Yo afortunadamente no me metí en deudas ni en hijos. Y entonces he podido hacer lo que me gusta hasta el momento. Bien, ahora pienso que es chévere tener un par de hijos, pero pues está bien como un poquito retardado. Pues a Santiago Harker, muchísimas gracias por esta entrevista, por este diálogo que estuvimos haciendo. Fue más un diálogo, contar cosas, hablar de cosas. Seguramente se nos quedarán muchísimas otras cosas por hablar, por contar. Son 30 años de carrera que usted ha hecho y que ha, como decía hace un momento, guardado en esa memoria que usted tiene y seguramente también tendrá otras que no va a compartir. Pero no nos podemos despedir sin agradecerle por este tiempo, por además abrirnos las puertas de su casa para recibirnos y poder hacer este en vivo y esta entrevista. Santiago, muchísimas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y pues los felicito que entrevisten a muchos fotógrafos y que la gente se entusiasme con eso y que nos ayuden a todos a hacer esa memoria colectiva que necesitamos hacer, porque es que las cosas están cambiando muy rápido. Viene el cambio climático, todo va a cambiar, todo el paisaje que nosotros conocemos va a ser diferente en 20 años y al mismo tiempo viene la globalización y no vamos a saber dentro de 20 o 25 años qué era ser colombiano y necesitamos hacer esa memoria para que los que vienen después sepan lo que es ser colombiano o de dónde venimos, por lo menos. Pues qué mejor manera para cerrar esta entrevista de fotógrafo no fotógrafo que estas palabras de Santiago Harker, este fotógrafo documentalista que ha recorrido el país, que ha recorrido Colombia y también el mundo y que ha retratado y ha hecho bastantes trabajos que además han sido publicados no solamente en Colombia sino también en diferentes países en Latinoamérica y en el mundo entero. A quienes estuvieron conectados en el Hangout, muchísimas gracias. Fue nuestro plan piloto el día de hoy de este Hangout. Seguramente intentaremos seguirlos haciendo para todas y todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube y Twitter. Nos encontramos en una próxima entrevista con otro fotógrafo u otra fotógrafa.